si el Señor lo permite. Esto pareciera que no tuviera mucho valor, pero yo creo que algunas veces lo desconocemos, que realmente lo que somos, lo que tenemos o lo que podemos lograr se debe precisamente a esto, que no simplemente debe ser una expresión, sino que sea la viva experiencia diaria de esto. No solamente una forma de expresión, sino, dígale a su hermano, una vivencia. La vivencia es de que el diario vivir sea no conforme a lo que tú o yo querramos, sino será mejor que todos los días nos preguntemos y le digamos, si el Señor lo permite. Amén. Amén. Creo que para nosotros, los hijos de Dios, esta expresión, más que una expresión encontrada teórica o literalmente en las Escrituras, donde lo vamos a leer más adelante, debería ser nuestra propia experiencia. Y no olvidarnos de pedírselo, sino que ese debería ser nuestro diario despertar. Padre, gracias, porque tú me permites un nuevo día. Padre, gracias porque me permites un nuevo despertar. Padre, gracias porque me permites tener vida el día de hoy. Gracias porque me permites tener salud. Gracias porque me permites seguir teniendo fuerza, habilidad. Gracias porque me permites tener un trabajo. Gracias porque me permites tener un carrito, una casa. Y ese permites, la lista es interminable. Pero no que se consuma en una simple expresión, sino, diga conmigo, en el diario vivir de nuestra experiencia. Vamos a irnos a la lectura, Carlos, porque queremos leer dos porciones primero de Génesis. Lo que vamos a leer, yo creo que usted ya lo tuvo que haber leído alguna vez, y alguna lección quizás tuvo que haber aprendido sobre la vida de Jacob. Amén. Acuérdese que la vida de Jacob no solamente se debió a él mismo, igual que usted y yo. Nosotros no nos debemos a nosotros mismos, en primer lugar nos debemos a Dios. Amén. Amén. En segundo lugar, Dios permite a otros seres humanos de cuales nosotros hemos venido. Un papá, una mamá de la cual nacemos. Tenemos familia, tenemos abuelos, tatarabuelos, venimos a convertirnos en hijos, en hijas, en hermanos, sobrinos, etc. Y tenemos generaciones. O sea que cada quien tiene un origen primeramente en Dios, pero también después Dios permite usar generaciones en la tierra. O sea que de una u otra manera, levánteme la mano, y los que nos puedan estar viendo, creo que usted sabe quién es o quién fue Jacob. Amén. Amén. Y vamos a leer aquí, porque es bastante lectura. Solo es que lo vamos a leer. Vamos a leerlo, Carlos, los dos seguidos, ¿ok? Uno tras otro, los dos porciones de Génesis. Vamos a dar a Santiago por último. Quiero que leamos esto. Entonces Jacob levantó la vista. Yo le estoy poniendo, no, ponme primero que es el 32, por favor. 32, después el 33. ¿Cuándo fue que sucedió esto al comenzar a leer, para que me entienda, asentando las bases? ¿Usted se recuerda cuando Jacob estuvo con Labán, su tío? Que fue la última experiencia, porque estuvo muchos años ahí con él, ¿verdad? Amén. Ya le voy a resumir después en el mensaje todo esto. Pero llegó el momento en que Dios le despertó a que saliera, a que se devolviera a su tierra de origen, de donde él había salido. Y no había salido tan bien que digamos. Entonces él, en la experiencia de él, ¿verdad? Le sigue las instrucciones que Dios le da. Pero aquí es algo muy importante, porque este capítulo 32 lo va a llevar a confrontar con dos experiencias
Una sobrenatural y el otro es que lo lleva a tener un encuentro humanamente hablando, el cual él no sabía ni papas lo que le podía esperar. Sin embargo, ya Dios le había prometido, etcétera, conservarle la vida, prosperarlo a él y que de él iba a ser un reino, una nación, etcétera. Sin embargo, ¿cuántos aquí podemos levantar la mano que han pasado muchos años en nuestra vida? Amén. Ah, y aquí la única tiernita es Evelyn. Evelyn. Pero aquí nosotros tenemos cierta experiencia a la edad que tenemos. Y algunas veces pareciera que, como dice la canción, ¿verdad?, el pasado quedó atrás. Pero hay veces que hay pasado que aunque tratemos de dejarlo atrás, nos guste o no nos guste, nos pueden traer a confrontarnos con consecuencias y quizás graves en el presente. Amén. Algunas veces quizás se nos olvidó, pero no nos podemos olvidar que hay ciertas ocasiones del pasado que se pueden volver con consecuencias y experiencias graves que nos puedan confrontar algún día y hay que enfrentarlo en el presente. Y aquí en la vida de Jacob se da esta experiencia. Aquí él va saliendo ya con todo. Él reconoce con todo lo que Dios le ha dado. Sin embargo, la ganancia y lo que él había obtenido, Jacob tenía sus cosas, hermano. ¿Cuántos hemos hecho algunas cositas por aquí que hemos tenido quizás cierta ganancia, pero hemos hecho alguna mandracadita por ahí? Vamos, hermano. Dígame, sí, pastor. Hay veces que he usado diga conmigo, hay veces que he usado mi propio ingenio, pastor. Por no decir mi propia maraña. Jacob era mañoso, mentiroso y un montón de cosas. Pero aquí ya como que al final del tiempo y en este momento él va a ser confrontado por la realidad de algo que aunque ya había sucedido en el pasado, de todas maneras él temía. Y vamos a tener esto. Entonces Jacob envió mensajeros por delante de ¿quién? Usted sabe lo que él le había hecho a su hermano Esaú, ¿verdad? ¿Para qué? Usted lo sabe. Quien vivía en la región de Seir, en la tierra de Edom. Acuérdese que Edom también es Esaú, porque se le cambió el nombre, pero así era. Y les dijo, ¿a quién les dijo esto? A los siervos, porque él tenía siervos. Él formó dos campamentos. Si usted lee anteriormente los capítulos, lo lee. Él miró la manera de cómo usar su artimaña y su maña para poder confrontar la situación y para ver si podía salvar su vida y la vida de sus esposas y sus hijos y su ganado, porque él sabía que este encuentro no era cualquier encuentro, porque en el pasado él había hecho algo que no era bueno. Den este mensaje a mi señor Esaú. Note el lenguaje. Humilde saludo de tu siervo Jacob. Hasta el momento estuve viviendo con el tío Labán. Sigamos. Y ahora soy dueño de ganado, burros, rebaños de ovejas y de cabras y muchos siervos, tanto varones como mujeres. He enviado a estos mensajeros por delante para informar a mi señor mi llegada, con la esperanza de que me recibas. En otras palabras, en tu misericordia. Yo quiero que note el lenguaje. Yo he predicado esto, pero lo estoy resumiendo. De este hombre. Después de transmitir el mensaje, los mensajeros regresaron y le informaron a Jacob: nos encontramos con tu hermano Esaú y ya viene en camino a su encuentro con un grupo. Aquí le ponen ejército de 400 hombres. En comparación con lo que era Jacob y con todos sus siervos, si era un ejército. 400 hombres. Jacob, ¿qué es lo que dice? Quedó aterrado con la noticia. O sea que la verdad es que cualquier hermano, imaginémonos, de acuerdo a lo que él había hecho y a lo que le había prometido a su hermano, de que cuando lo volviera a ver le iba a acontecer. La cuestión no era fácil, hermano. Entonces
Separó a los miembros de su casa en dos grupos y también a los rebaños y a las manadas y a los camellos. Pues pensó, si Esaú encuentra a uno de los grupos y lo ataca, quizás el otro grupo puede escapar. Entonces Jacob oró. Díganles, hermanos. Aquí sí se ora, ¿verdad que sí? Oh Dios. En otra versión dice, de mis padres o de mi padre. De mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac. Oh Señor, tú me dijiste, como haciéndole recordatorio al Señor. Él tenía razón en eso. Regresa a tu tierra y a tus parientes, porque es cierto, Dios le había revelado un sueño que regresara. Y me prometiste que me ibas a tratar con misericordia, con tu bondad, que nunca te vas a apartar de mí. Él está orando de verdad, bien. No soy digno de todo el amor inagotable y de la fidelidad que has mostrado a mí, tu siervo. Cuando salí de mi hogar y crucé el río Jordán, no poseía más que mi bastón, como dice, con lo que traía. No poseía más que mi bastón, pero ahora todos los de mi casa ocupan dos grandes campamentos. O sea que el hombre era bendecido en todo aspecto, era rico. Oh Señor, te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú. Tengo miedo de que venga para atacarme a mí y también a mis esposas y a mis hijos. Pero tú prometiste. Él está orando, hermano. Ciertamente te trataré con bondad y multiplicaré tus descendientes hasta que lleguen a ser tan numerosos como la arena de la orilla del mar, imposibles de contar. Así que Jacob pasó la noche en aquel lugar. Luego escogió de sus pertenencias los siguientes regalos para entregar a su hermano Esaú: 200 cabras, 20 chivos, 200 ovejas, 20 carneros, sigue la lista, 30 camellas con sus crías, 40 vacas, 10 toros, 20 burras y 10 burros. Separó esos animales en manadas y asignó a cada manada a un siervo distinto. Luego dijo a estos siervos: vayan delante de mí con los animales, pero guarden una buena distancia entre las manadas. A los hombres que dirijan el primer grupo les dio las siguientes instrucciones: cuando mi hermano Esaú se encuentre con ustedes, él les preguntará: ¿de quién son sus siervos? ¿A dónde van ustedes? ¿Y quién es el dueño de estos animales? Entonces deben contestar: pertenecen a tu siervo o servidor Jacob, pero son un regalo para su señor Esaú. Mire, él viene detrás de nosotros. Jacob dio las mismas instrucciones a los siervos a cargo del segundo y el tercer grupo, dijo 3 grupos. Y a todos los que iban detrás de la manada, cuando se encuentren con Esaú, deben responder lo mismo. Y asegúrense de decirle: mire, su servidor, o sea, su siervo Jacob, viene detrás de nosotros. Jacob pensó: intentaré, note esto, intentaré apaciguarlo, disuadirlo, convencerlo. Puede ser muchas palabras. Enviándole regalos antes de que nos encontremos. Y cuando me encuentre con él en persona, quizás me reciba como tal. O sea, no había seguridad, no había, y es que lo sabía, hermano. Y asegúrense de decirle: mire, su servidor Jacob viene detrás de nosotros. Jacob pensó: intentaré apaciguarlo. Vamos a seguir. Así que los regalos fueron enviados por delante y Jacob pasó la noche, ¿dónde? En el campamento. Él hizo 2 campamentos. Durante la noche Jacob se levantó y tomó a sus 2 esposas y a sus 2 mujeres esclavas y a sus 11 hijos y cruzó el río Jabó con ellos. Después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento y llegó un hombre, o sea, en otra presente, y un ángel, porque ahí era físicamente un hombre, pero se había humanizado, pero era un ángel, prácticamente era el Señor mismo. Y luchó con él hasta el amanecer, o sea, como que hubo una lucha, una pelea. Cuando el hombre, o sea, cuando el ángel, el ser angélico, vio que era difícil de ganarle, lo hirió, le tocó la cadera de Jacob y lo dislocó. Luego el hombre, o sea, el ángel le dijo: déjame ir, pues ya amanece, o sea, el alba viene. No te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre. Jacob, contestó él. Entonces le responde el ángel: tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios, con los hombres, y has salido ganador.
O sea, Jacob no era fácil, hermano. ¿Hasta dónde estamos? Hasta ahí, ¿verdad? Sigamos con el 33. Aquí se resume ya el encuentro. Entonces Jacob levantó la vista y vio a Esaú, quien se acercaba con sus 400 hombres. Por eso repartió a los niños entre Lea, Raquel y sus 2 esposas esclavas. Colocó en el frente a sus 2 esposas esclavas con sus respectivos hijos, después a Lea con sus hijos y por último a Raquel y a José. Entonces Jacob se adelantó a todos ellos. Cuando se aproximó a su hermano, se inclinó hasta el suelo 7 veces delante de él. Entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó. Puso los brazos alrededor de su cuello y lo besó. Y ambos lloraron. Esto es un espectáculo de película, hermano. Si usted se lo imagina, no lo sé. Después Esaú miró a la mujer y a los niños y preguntó: ¿quiénes son esas personas que vienen contigo? Son los hijos que Dios en su misericordia me ha dado a mí, a tu siervo, contestó Jacob. Después las esposas esclavas se presentaron con sus hijos y se inclinaron ante Esaú. Luego se presentó Lea con sus hijos, quienes también se inclinaron ante él. Finalmente se presentaron José y Raquel y ambos se inclinaron ante él. Todos le hicieron la venia. ¿Y qué eran todos esos rebaños y esas manadas que encontré en el camino? O sea, lo que él había enviado con los siervos de él, ¿verdad? Para apaciguarlo como regalo. Pero entonces, son un regalo, mi señor, para asegurar tu amistad, contestó Jacob. O sea, para ver si está. Hermano mío, yo tengo más que suficiente, le dijo Saúl. Guarda para ti lo que tienes. No, insistió Jacob. Si he logrado tu favor, te ruego que me aceptes este regalo de mi parte. Y qué alivio es ver tu amigable sonrisa. Es como ver el rostro de Dios. Por favor, acepta este regalo que te traje, porque Dios ha sido muy generoso conmigo. Yo tengo más que suficiente. Debido a la insistencia de Jacob, Esaú finalmente aceptó el regalo. Hasta ahí, ¿verdad? Aquí tenemos 2 porciones. Y usted podrá decirme: pastor, pero ¿por qué le puso si el Señor lo permite? Mire, hermano, la experiencia de que Dios permita las cosas en el proceso de nuestra vida, podemos ir resumiendo que es la mejor experiencia que podemos tener en nosotros. Diga conmigo: lo que Dios permita, o desea hacer en su voluntad, debo reconocer que es lo mejor que me puede acontecer y que yo puedo vivir. Ahora, preguntémonos igual que Jacob, aunque yo le hice la preguntita a usted, si usted alguna vez ha tratado de hacer alguna marañita para lograr hacer las cosas o para lograr algo. Y nadie me puede levantar y decirle: hermano, pastor, yo todo he sido tan honestito, tan transparente, que nunca he usado nada malo que Dios me recalque como para yo lograr algo. Alguna astucia, alguna artimaña, alguna mentira roja, rosada, blanca, negra, alguna inteligencia que según nosotros es una astucia que de ella nos valemos para hacer las cosas, y si lo hacemos somos mejores que los demás. Pero de algo podemos echar mano en la vida. Mira, hermano, yo creo que la astucia, la inteligencia, la sagacidad, el conocimiento, la experiencia, lo que sea para lograr las cosas, yo creo que si están dentro de lo que Dios permite y su voluntad, no hay nada malo. El problema es que la vida del ser humano, que aquí está el mensaje, lo que quiero que usted aprenda y los que no están viendo, es que en el proceso de la vida podemos decir que la mayoría del tiempo en que Dios nos da vida en la tierra, nosotros somos similar a Jacob. Pretendemos lograr cosas que no es malo, porque Dios nos promete que ya nos ha bendecido. Dios promete hacernos bien, ¿sí o no? Es más, en la palabra de Dios dice que en Cristo
Dios nos sostiene en su voluntad y que en Él hemos sido bendecidos, que hemos sido enriquecidos, que en Él estamos completos, que en Él hemos sido perdonados, etcétera, etcétera. Pero podemos reconocer que algunas veces nos cuesta entender que ya Dios nos dio todo y que ya tiene un plan que Él quiere ejecutar para que realmente nos vaya bien en todo el proceso de la vida. Y que quizás no tenemos necesidad de echar mano a ninguna astucia, a ninguna artimaña, pero nuestra naturaleza natural, en nuestro yo y ego, en nuestra vanagloria y orgullo o prepotencia o amor propio o como lo podamos llamar, nos va a impulsar algunas veces hasta olvidarnos de Dios y quizás hacernos lograr y decir al final, esto me cuesta a mí, yo lo he logrado porque he sido inteligente, sagaz, soy creador, emprendedor, soy esto y aquello, y esto lo debo a mi astucia. Mi hermano, y no podemos negarnos que somos así. Hay en nosotros el proceso de la vida de Jacob. Y mi hermano, esto se repite y se repite y se repite tras generaciones. Usted le habla ahora a un niño y el principal niño debería ser su hijo o mi hijo. O quizás mi nieto, si mi hijo o mi hija lo permiten, porque los abuelos ya no deben de interferir demasiado en los nietos. Porque tienen una paternidad que debe ser responsable, etc. ¿Me explico? Amén. Pero en realidad algunas veces le podemos decir, diseñar, hablar, ser testimonio y ejemplo. Y como que los niños o el adolescente o el joven o el adulto le cuesta aprender. Le cuesta entender o recibir ese consejo o ese hecho, o ese ejemplo. Y quizás no querramos que pase por aquí experiencia en la cual nosotros cometimos un error. Mira hermano, hoy hay que reconocer la vida de la mayoría de la humanidad que vive experiencias terribles de miseria, de pobreza, de caos, de graves consecuencias, y se quejan y lloran y le echan la culpa a Dios, le echan la culpa al gobierno, le echan la culpa al vecino, le echan la culpa al perro, al gato, a todo. Pero no nos damos cuenta, hermano, que todo nuestro diario vivir nunca hemos tomado en cuenta si Dios lo permite o que Él me ayude y me dé la fuerza, sino que nosotros hemos hecho las cosas a nuestra manera, igual que Jacob. Les voy presentando algo para que me vayan entendiendo. ¿Jacob era fácil? No. Mire todo esto es poquito lo que acabamos de leer. Vemos lo que él ha pasado antes de llegar ahí. ¿Será que a Jacob se le olvidó en primer lugar que en realidad, aun cuando estaba naciendo, era un tipo obstinado? Pastor, si apenas era un bebito y no había necesitado un tipo, era un tipo hermano, porque la palabra dice que en ellos eran dos naciones que estaban peleando desde el vientre de su madre. Dos naciones, no eran dos bebitos, eran dos personas de las cuales ahora, hermano, hay grandes repercusiones y todavía existen Israel y los países árabes, para que vean. Porque no solamente es Ismael, después Esaú, su hermano legítimo, de padre y madre de Jacob, se unieron con Ismael. ¿Y dónde están los árabes? ¿Usted cree que esa gente es fácil? Hermano, son reinos enormes, más grandes que todo Israel en todo. Lo que quiero decirles es que, hermano, aún antes de nacer, este tipo estaba peleando. Y la palabra de Dios dice que habían ya promesas. Y ya Dios había predeterminado que el menor, ¿verdad?, iba a ser el que iba a obtener la primogenitura. Pero aparentemente como que había ya un espíritu en este muchacho que aún él quería nacer de primero, porque venía agarrándole el tobillo al hermano Esaú, que nació como primogénito. Pero él ya venía agarrado, como quien dice, si me permites te meto allá, y yo hubiera salido primero que tú. Pero luego cuando ya han crecido, usted sabe lo que él hizo, ¿verdad? Se aprovechó de la vejez de su padre, que ya casi ni miraba, lo engañó con astucia y ayuda de su mamá,
engañó a su hermano, se fue huyendo y hizo muchas cosas. Luego, cuando estuvo con su tío, no cree, hermano, que Jacob había cambiado. Seguía siendo el mismo astuto Jacob. Ya había tenido cierta experiencia, no solamente de ser un mentiroso, sino también de que en el camino Dios se le había tenido un encuentro de un sueño. ¿Se recuerda un sueño? Donde él miraba una escalera del cielo hasta la tierra y que subían y bajaban ángeles, y cuando despertó tuvo gran temor y miedo, porque dijo: ciertamente he visto y está la presencia del Dios eterno aquí, y sintió gran temor. Pero él siguió su viaje. Lo que quiero ir resumiendo: cuántas cosas no hizo Jacob, pero de una manera en la cual no estaba la voluntad original de Dios en ese asunto. ¿Cuántas cosas usted ha obtenido y yo he obtenido? Y quizás, hermano, lo hemos obtenido por la misericordia de Dios, pero no porque precisamente hemos sido dirigidos en la voluntad de Él de una manera por lo menos permisiva. Pero hemos logrado. Lo que quiero redondearle, porque es bueno aprender estas lecciones. ¿No será que nosotros algunas veces tenemos que aceptar que todo lo que intentemos lograr en la vida, como sin astucia, al final puede llegar a ser una pérdida de todo aquello en lo cual nos hemos esforzado, y aún hasta perder la vida o quedar pelados o sin nada? ¿A qué se estaba enfrentando Jacob? Jacob no era el mismo, porque en la oración él está diciendo, y está diciendo bien: Señor, yo cuando vine aquí solo llegué apoyado de un bastón. O sea, no traía nada. Es más, si él venía huyendo, hermano. Pero como que a Jacob como que se le había olvidado un poco lo que él había hecho atrás, que él realmente entendía al final, en lo que acabamos de leer, que algo tenía que cosechar, y él esperaba lo peor. Por eso es que ora. Yo creo que si este hombre en cierto aspecto en su corazón no hubiese tenido la seguridad y la convicción de que Dios le había dicho: regrésate a tu tierra, nunca se regresa. Hubiera pasado toda la vida peleando con el tío, ¿verdad? Porque los dos eran mañosos, los dos eran iguales, y el tío era igual o peor. Pero al final el tío salió perdiendo y Jacob salió ganando. Cuando él viene con esposas, en aquel tiempo se permitían 2 y más, las criadas eran 4 mujeres, 11 hijos, porque Raquel salió embarazada, y al parir a Benjamín, se recuerda que era el último, los 12, murió Raquel en el camino. Si usted lee la historia, hasta ahí eran 11, y Raquel salió embarazada para luego tuvo a Benjamín y murió por el parto, y le enterró, tuvo que enterrarla en el viaje. O sea, ya las consecuencias le venían. Sin embargo, hermano, ahora al ver el panorama de esta vida de este hombre, ¿de qué le sirve todo lo que él hizo? Con marañas, con artimañas, con mentiras, con lo que sea, y traer mujeres, hijos, riquezas de animales, de siervos, porque ya no era cualquiera, era don Jacob, era el señor Jacob, ¿sí o no? Rico. Y déjeme decirle, él reconoce que dentro de todo eso, de una u otra forma, es Dios quien se lo ha dado. Por eso es bueno. Pero ¿de qué le sirve a uno, igual que a Jacob, venir a confrontar un día cuando realmente la vida le depara algo en un encuentro en lo cual usted dijo: todo lo que hemos hecho quedó como que si no hubiéramos hecho nada? ¿Me estoy dando a entender? Amén. ¿Usted ha visto gente que lucha? Pastor, usted está negativo. No, hermano, en la vida hay que luchar. No me esté malinterpretando. Aquí el mensaje es: ¿no será que mejor cada día, entre más viejitos o adultos o cualquiera que sea la edad, será pedirle a Dios sabiduría para que aprendamos a descansar y que todo cuanto intentemos hacer sea bajo la guianza y la aprobación de Dios? Y
por lo menos decir, si el Señor lo permite, que suceda como Él quiera. Y yo, Amén, hermano. Porque ahí, de una u otra manera, yo creo que algo nos irá bien al final. ¿Será que Dios quiere bendecirnos en todo? Yo creo que sí. Yo creo que Dios nos quiere dar una casa, un carro, lo que necesitemos. Sin irnos, vamos a decir, sin irnos a los extremos. Porque yo siempre digo que los extremos no son buenos. A mí me gusta ese balance, ese equilibrio. Para mí la vida es un equilibrio. Todo en Dios, las leyes y todo lo mantiene en un balance equilibrado. Jacob sabía que él tenía promesas de herencia. ¿Sí o no? En su abuelo Abraham, en la oración, él les recuerda a Dios de dónde viene. Tú bendiciste, tú prometiste, igual que como a mi abuelo, a mi padre, Abraham, Isaac, que igual que a mí, ibas a hacer esto y aquello, y sobre todo, nos ibas a engrandecer y a multiplicar, y que seríamos como la estrella del cielo y como la arena del mar, que es incontable, etcétera, etcétera. Todo eso lo sabía. ¿Será que este hombre no pudo esperar con paciencia para que sucediera eso a la manera de Dios y no intentar hacer las cosas a su manera, como algunas veces igual nosotros lo hacemos? es posible. Amén. Hay veces que nos cuesta entender, hermano, déjame decir una cosa, sí hay que aceptarlo. Yo hay veces que tengo que decirle, Señor, ayúdame a tranquilizarme. Porque cada vez, Señor, que tengo la experiencia aún de impacientarme por cualquier cosita, yo he tenido que aprender a decirle, Señor, perdóname y ayúdame, porque esto no te representa a ti. Mejor me tomo con calma esto en cualquier aspecto que sea y aprendo a esperar en tu bondad. Y entre más viejito me pongo, como que tengo que aprender, me guste o no me guste, tengo que aprender cada día a decirle, Señor, ciertamente que se haga tu voluntad y no la mía. Y Señor, si tú me das fuerza, si tú lo permites, si es tu voluntad, ayúdame a hacer aquello, o que la decisión que yo estoy tomando sea la correcta, pero que no sea conmigo, diga conmigo, oración, dirección, aprobación, confirmación, para que Dios nos ayude. Amén. Aquí Jacob sí tenía las promesas. La realidad es que la vida de él dependía de las promesas, de el proceso de lo que Dios había ya vivido con sus ancestros. Y él estaba en esas promesas dentro de Abraham, Isaac, y que Dios continuaría con él y con su descendencia, y que de él saldría una nación, hermano, a la cual Dios iba a usar a nivel del mundo como ejemplo y testimonio de una elección y de un llamado. Pero vemos a un Jacob aquí miedoso, lleno de nervios, con un corazón totalmente humillado, que no sabe lo que va a pasar. Vemos todas las cosas que todavía, a pesar de que Dios le dice, regrésate, él está usándolo. Todavía no tiene la plena confianza de lo que Dios le había dicho, regrésate a tu tierra, porque yo estoy contigo, yo te voy a bendecir, yo te voy a cuidar, te voy a proteger, vas a ser de ti, van a venir naciones grandes, etcétera, etcétera. Todavía no tiene esa capacidad de dependencia plena en Dios. Entonces él hace un panorama y una película para prepararse a ver qué va a suceder al enfrentarse con su hermano. Ahora, es que la parte humana, él sabía lo que había sembrado. Dígale a su hermano, nosotros tenemos que aprender a depender todos los días de la gracia, de la misericordia, de la fidelidad, de la bondad, del amor de Dios. Diga conmigo, en todo. En todo. Vuelvo a repetir, en todo. En todo.
Habrán cosas que intentaremos hacerla a nuestra manera. Bueno, hagámosla. Quizás Dios la va a permitir, pero quizás no es que la esté aprobando, pero las consecuencias vendrán. Y quizás Él en su misericordia estará ahí siempre ayudándonos. Pero aquí vemos a un Jacob que está exactamente, amados hermanos, como quien dice, dispuesto a confrontar la situación. Y él sabe que algo terrible puede acontecer, incluso hasta perderlo todo y su propia vida. Sin embargo, vemos la misericordia de un Dios vivo. Amén. Ya Dios había sanado y tratado y bendecido y prosperado, quizás más que a él, a su hermano Esaú, aunque había perdido la primogenitura. Porque dice la palabra que él la lloró también. ¿Qué podemos aprender en todo esto? Diga conmigo, aprender a depender de Dios y a saber de que nunca debemos de poner nuestra fe y confianza en nosotros mismos para decir que podemos lograr o hemos logrado algo, sino que lo que somos y tengamos y podamos hacer, entender que Dios lo provee. Amén. Amén. Así es. Algunas veces quizás nos podamos sentir frustrados en muchas cosas, o decepcionados, o traicionados, o quizás envidiados por otros. Pueden venir muchas cosas en nuestra vida que nos puedan meter en experiencias que no queremos nosotros, pero el Señor sabe también hasta dónde lo puede permitir. Pero si tu intención y mi intención y mi corazón se dispone a confiar y a depender de Dios, le doy con toda mi seguridad, yo estoy aprendiendo cada día más a depender de mi Dios. Amén. Y decir realmente, Señor, no es mi astucia. Hasta a mis 60 y pico de años, Señor, yo creo que ya usé mi astucia lo más que pude. Y entonces, prefiero decir como Kiko, ¿verdad? Me doy. ¿No cree usted que es bueno que hay que decirle, Señor, me doy? O sea, me humillo, me entrego. ¿Qué puedo hacer? Dependo de ti. Amén. Haz lo que tú quieras. Amén. Amén. ¿No será mejor eso? Amén. Gloria a Dios, porque el encuentro al final fue diferente. ¿Verdad que sí? Fue de acuerdo a lo que Dios ya, aún de antemano, mucho antes que él hiciera todo lo que había hecho y logrado, ya Dios lo había determinado que era así. Pero él no lo entendió, lo quiso hacer a su manera. Dígale a su hermano, no es a tu manera, ni a la mía. Mejor dejemos que sea a la manera del Señor. Amén. Y todo saldrá bien. Amén. ¿Hay planes? Porque los planes no es malo. ¿Hay sueños? No, es bueno tener sueños, es bueno tener planes, formarse metas. Pero ¿no será lo mejor que hay que hacer como dice Santiago? Ponme la lectura de Santiago, Carol. Presten atención. Dice, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos por allá, ¿verdad? Un año. ¿Y haremos qué cosa? Negocio, business. Y ganaremos dinero. Pero mira que sigue. ¿Cómo saben que será de su vida el día de mañana? Mire, hermano, buena pregunta. Y les dice, la vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Ustedes saben cómo es la neblina, No, parece un rato y después- una nube, va, una nube. Hay veces que hay espectáculos de nubes que uno quisiera que el panorama permaneciera. Hermano, eso, por muy bonito que sea, neblina o nube, desaparece. La vida de ustedes es como neblina del amanecer. Y cuando viene el sol, hermano, aparece un rato y luego desaparece. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, y ahí es donde yo puse mi mensaje, el nombre, Iremos y haremos. si el Señor lo permite. Porque esa es la realidad de lo que debe ser mi experiencia todos los días, ¿sí o no? Si mire, cuando usted le dice, oye, ¿no vas a hacer aquello? Si el Señor lo permite y me da vida, lo haré. No se vaya, no se ofusque, no se vaya tan rápido a decir, sí, mañana nos vemos. Oye, vamos a hacer tal cosa. ¿A dónde nos vemos?
allá, ¿en cuánto tiempo? En tantos días. ¿Y qué vamos a hacer? Que vamos a formar una empresa. No, no está malo, no está malo formarse metas, de lograr empresas, de lograr negocios, de querer una casa. No, no está nada malo. Pero añadámosle esa expresión. ¿Verdad que sí? No será, vuelvan a poner claro, creo que está, ¿verdad? En el 15. Que lo mejor que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos. Entonces haremos o podemos lograr aquello o lo otro. De lo contrario, cuando usamos nuestra propia astucia y nuestra propia naturaleza y probablemente nuestra propia sabiduría y conocimiento o lo que sea, podamos no darnos cuenta que estamos actuando en un espíritu de vanagloria y de orgullo y de jactancia. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes, o sea, haciendo las cosas conforme a su propia voluntad, sin tomar en cuenta a Dios. Y al final, puede ser que estén jactando, y esto es malo. Recuerden que saber hacer lo que se debe hacer, en otra persona dice, saber hacer lo bueno y no se hace, se puede tomar como pecado. ¿Qué aprendemos aquí? A mí me gusta ver la vida de una manera en la cual ahora prefiero orar al Señor, aunque me cueste. ¿Sabe? Quizás hay algunas veces que las palabras en nuestra oración no salen porque lo que estamos tratando de pedirle a Dios queremos que sucedan como nosotros la hemos pensado o planeado, o queremos que se haga. Entonces quizás algunos se verán como limitados a orarle al Señor, porque quizás el Señor al pedirles en esa oración ni les dé la respuesta, o quizás tenga otros planes, contrario a lo que realmente nosotros estamos metidos de cabeza planeando. Y esto es difícil para un ser humano, porque mire, hermano, que alguien le lleve la contraria a uno, no hay cosa más fea que. ¿Sí o no? Cuando usted intenta a conversar con alguien o llegar a un acuerdo con alguien, como pareja, como papá, como hijo, como esposo, como compañero de trabajo, qué difícil es que le peguen en el mero orgullo a uno, ¿verdad? Que le lleven la contraria. A ningún ser humano le gusta que le lleven la contraria, pero a Dios no le importa eso, hermano. Mire, Jacob, si Dios no lo hubiera tenido en cuenta dentro de la secuencia de los planes eternos que él tenía, que comenzó con Abraham, con Isaac, y que luego le estaba metido en ese pacto y promesa que él ya había jurado y hecho con Abraham, yo no creo que le hubiera ido bien a Jacob al encontrarse con su hermano. A Jacob le fue bien, ¿sabe por qué, hermano? Porque Dios al final, en la oración que él dice, le recuerda que él ha sido Dios ¿de quién? De sus padres, Abraham e Isaac, y que ahora él entiende bien y le vuelve a recordar a Dios que más bien se debe a esa promesa para el encuentro que va a tener con su hermano, que él sabe humanamente que de acuerdo a lo que él hizo hasta ahí no estaba bien, y que podría ahora perderlo todo hasta su propia vida. ¿Y de qué le sirve todo lo que había pasado? Intentó, hermano, ganar a Raquel en primer lugar y le dieron a Lea. Dicen que Lea no era muy parecidita y que Raquel era bien bonita. Entonces él se enamoró ciegamente de su Raquelita. Pero ¿cuánto le costó ganarse a su Raquelita? Pero pagó el precio. Mire, Jacob era un tipo de hacha y machete, a tal grado que al final no solamente va a encontrarse con Esaú, su hermano, sino que tiene un encuentro personal con Dios, con el ángel, y todavía se pone a pelear con el ángel hasta que lo bendiga. Y cuando el ángel no podía, porque este tipo es terco, es testarudo, no me queda otra alternativa más que meterle un navajazo y cortarle tendones de la pierna. Ya después él, aunque quisiera correr de Esaú,
Ya no podía correr ni salvar de ni un ápice, porque ni siquiera podía caminar bien. 2 encuentros. Pero el encuentro que tuvo con Dios es el que lo hizo cambiar de por siempre. Desde ahí en adelante ya no fue Jacob, porque hasta el nombre le dijo, ¿cuál es tu nombre? Dímelo, ¿cuál es? Jacob, que significa un usurpador, un implantador, un engañador, un mañoso. Le dijo, no, ya no serás llamado así, ahora serás llamado Israel. Qué bueno que Dios puede cambiar las cosas para bien, Amén. pero no a la manera de nosotros. Será por su gracia y misericordia. Amén. No menosprecie la dirección de Dios. Y si cada día nos cuesta, que no nos cueste, mejor digamos, si el Señor lo permite. Amén. Señor, voy a lograr esto. Si no es tu voluntad, Señor, yo estaré contento. Házmelo saber. Amén. ¿Nos ponemos en pie? Señor. Gracias. Aleluya. Dale ese aplauso al Señor. Oramos y le damos gracias al Padre.